La cuestión es que hoy tengo el placer de hablar de tortilla y de estar aquí subida, porque me toca presentar al siguiente ponente, al siguiente invitado, a Xavier Medina, doctor en Antropología Social y catedrático de Antropología de la Alimentación, también director de la Cátedra de la UNESCO para la Cultura, el Desarrollo y la Alimentación. Xavier, si me acompañas en el escenario, por favor. Buenos días. Bueno, primero de todo, gracias por la invitación y tal. El tema es el miedo, como el que tengo yo ahora, especialmente si tengo que hablar después de John Maya y de Pago Plaza. Miedo también de que Claudia se me termine la tortilla antes de que yo termine, que estoy aquí hablando. Pero a ver, por ordenarme un poco. Miedo. El miedo, bueno, lo han definido un poquito antes de diferentes maneras, pero una de las definiciones posibles de miedo podría ser la falta de control de una situación, ¿no? Esa inquietud que tenemos delante de la falta de control de algún tipo de situación, previendo determinadas consecuencias que pueden no ser del todo positivas. Y desde ahí, un punto importante puede ser el que ese miedo nos ayuda a la supervivencia. Al ser una alerta, ayuda a que pues tengamos más posibilidades de salir de eso si no nos descontrolamos demasiado. Quedémonos con esta primera acepción, sobre todo la parte esta de que es algo que nos puede ayudar a la supervivencia. Porque desde ahí, y después de todo lo que me han ido poniendo, pues queda como claro que a mí me toca hablar de alimentación, de cocinas, gastronomía o algo por ahí. Además, yo había prometido no meterme en jardines, pero ya después de lo que han puesto de Jamie Oliver con la paella y después de sacar aquí una tortilla, pues creo que me están empujando, ¿no? A ver, quisiera empezar de todas maneras con una pregunta, que la haría a la sala, pero con los focos además no os veo, con lo cual tampoco sé qué me vais a responder. Y se la hago personalizada a Claudia, ya que la tengo aquí. La pregunta sería si la alimentación es cultura, si la alimentación forma parte de la cultura, la alimentación incluyendo las cocinas, la gastronomía, todo lo que queramos dentro. Para mí sí, claro. Sí. Yo creo que hoy en día la respuesta relativamente amplia de toda la gente que está aquí sería que sí, que la alimentación forma parte de la cultura. De todas maneras, deberíamos de pensar que eso tampoco ha sido así. No voy a extenderme tampoco sobre el tema, pero no siempre ha sido así. No siempre hemos considerado la alimentación como parte de la cultura. Yo creo que principalmente por un par de razones. La primera sería que forma tanto parte de nuestra cotidianidad que no la consideramos como algo relevante y, por lo tanto, la cultura la consideramos siempre como algo que merece la pena destacar, y la alimentación ha sido algo tan cotidiano que no le damos importancia. Y, en segundo lugar, también sobre todo porque las cocinas han pertenecido principalmente al ámbito subalterno de lo femenino, con lo cual jamás han estado tampoco en primera línea de lo cultural, ¿no? Pero bueno, dejando todo esto de lado y ya situando que vamos a hablar de alimentación, cocina o de lo que se tercie, porque no sé dónde vamos a terminar, quisiera hablar un poquito sí, de tradición, ¿no? En primer lugar, hablar de esa tradición nos lleva a muchas preguntas, ¿no? ¿Qué es la tradición? Desde ahí también, ¿qué es lo tradicional, ¿no? ¿Qué profundidad histórica tiene o necesita la tradición? Es decir, todos tenemos en la cabeza tradiciones, ¿no? Pero esas tradiciones, ¿de cuándo son? ¿Quién las ha iniciado? ¿Qué significan en nuestras vidas, ¿no? ¿Cómo se crean esas tradiciones? ¿Cuánto dura una tradición? Y una pregunta importante también es
esa tradición es inmutable, es decir, es siempre lo mismo o varía con el tiempo, ¿no? Aquí me parece importante enlazar con la pregunta inicial, que es la tradición es parte, o la tradición, perdón, la alimentación es o no parte de la cultura. Más que nada porque la cultura es dinámica. La cultura nunca es estática. Y esto está claro pues, con el ejemplo de que hoy no comemos como hace 50 años y dentro de 50 años seguramente no comeremos como hoy en día. Con lo cual, la cultura evoluciona, la cultura nunca es estática y si la alimentación es cultura, también quedémonos con ese pequeño detalle, ¿no? La tradición. ¿Qué podemos decir que es la tradición? Pues podemos definir la tradición como aquellas actividades colectivas, grupales, atención que hago énfasis en esto, colectivas, grupales, de convivencia que un grupo social considera como constitutivas de su cultura, de su vida en común y que son asimismo dignas de ser recreadas y, por lo tanto, de transmitirse a las generaciones futuras. Podríamos señalar la tradición como algo similar a esto. Espero que no haya ningún purista en la sala, porque igual me salta el cuello por lo que me falta o por lo que me sobra en la definición. Pero, de cualquier manera, nos quedamos con ella de momento, porque, bueno, aproximadamente sirve. Y una cosa importante, las tradiciones son siempre grupales, es decir, son siempre compartidas. Eso de tradiciones personales o tradiciones, bueno, familiares aún lo compraría, pero tradiciones personales, bueno, podemos tener hábitos, pero no son tradiciones en sí. La tradición es social, es cultural y tiene que compartirse. Importante recordarlo. Varios elementos alrededor de lo que comentaba. La tradición es siempre una elección. Elegimos entre determinadas cosas de la cultura aquellas que consideramos interesantes, que consideramos que nos representan, que forman parte de nuestra identidad o que ayudan a que esa identidad forme parte de nosotros y necesitan además ser recreadas constantemente. La tradición no existe porque sí, sino porque al ser un elemento grupal que redefine y reivindica y asienta la identidad, necesita ser recreada siempre, rehecha, reutilizada. Esas tradiciones nos llevan a que tenemos que repetirlas. Las tradiciones, pues ya decimos, llegan cada año, ¿no? Las tradiciones alimentarias de Navidad, la cena de Nochebuena, la comida de Navidad, todas esas cosas, esas tradiciones se repiten cada año, las recreamos, volvemos a repetir lo mismo o no, pero son grupales, hay que recrearlas de nuevo y se recrean continuamente, varían cada vez que las recreamos, pero esa variación no siempre es perceptible por quienes la practican. Es decir, que es seguro que las variamos cada vez porque las situaciones son diferentes, pero para nosotros no varían. Son ese tipo de cosas que se hacen exactamente igual o pensamos que se hacen exactamente igual o más o menos igual todo el tiempo, ¿no? La tradición implica tiempo. Implica espacio, implica un tiempo concreto y un espacio concreto. La tradición implica tiempo como tal, lo local implica el espacio y la tradición local es esa cosa más o menos que resulta entre esa conjunción entre tiempo y espacio. Finalmente, ese tiempo ha hecho que esas tradiciones varíen. Los espacios también pueden variar más o menos y desde ahí también pueden hacer que determinadas cosas cambien. Y finalmente la tradición que tenemos hoy en día no es un hecho originario que
que repetimos inmutablemente desde tiempo inmemorial, sino es aquello que nosotros hemos hecho con aquellos elementos que se han conjugado con espacio y tiempo y que nos han llegado de alguna manera hasta hoy. Interesante también decir esto porque tampoco somos conscientes exactamente de todo este tipo de cosas, ¿no? Y otro elemento también es que, claro, hemos hablado de ese factor tiempo, pero aquí venía otra de las preguntas que hemos hecho al inicio, ¿no? ¿Qué tiempo necesita la tradición para convertirse en tradición? La mayor parte, si pensamos en las tradiciones, pensamos en tradiciones ancestrales, ¿no? Además, ancestral es un elemento, una palabra que va unida a la de tradición bastante a menudo, ¿no? Paso así, sí, ya lo tengo. ¿Cuánto tiempo necesita esa tradición para convertirse en tradición? La verdad es que el elemento tiempo es siempre necesario. Necesitamos que esa tradición venga de algún sitio y que se repita, porque si no la repetimos, pues nuestra tradición es algo que nos acabamos de inventar y ya está. Pero de todas maneras vemos que no necesariamente esas tradiciones vienen de una profundidad histórica tremenda. Y se me están ocurriendo ahora un par de ejemplos. Pero, bueno, sí, ¿eso es real? ¿El tiempo? No lo digo por correr más o menos, pero vamos. Se me estaban ocurriendo un par de ejemplos. Yo que sé, en la fiesta mayor de mi pueblo es Barcelona, hay un elemento en las fiestas de la Mercè, ¿no? Que es el correfoc. El correfoc de la Mercè es un desfile con fuegos artificiales, así, con diablos, tal. Si le preguntamos a muchísima gente de dónde proviene esa tradición, que es una parte indispensable de las fiestas de la Mercè, la gente espera el correfoc, ¿de cuándo viene esa celebración, esa fiesta? Pues mucha gente te dirá que es medieval, que esto viene de la profundidad de los tiempos, pero no, pues es una remodelación de la fiesta que se hace en los años 70, finales de los 70, y un folclorista muy conocido, que es Bien Moya, que más o menos se la inventa, y es a partir de ahí, creo que es el año 77, no quisiera equivocarme, que todo eso se crea, ¿no? Y a partir de ahí entra dentro de nuestra memoria colectiva, se repite año a año, y evidentemente hace años ya, pero no es una tradición que tenga una profundidad histórica tremenda, ¿no? Otro ejemplo, a mí siempre se me quedó una entrevista que le hicieron a Arzac hace unos cuantos años, en la que le preguntaron de qué se sentía orgulloso a lo largo de toda su carrera, ¿no? Y lo que respondió fue que se sentía orgulloso muy especialmente de que un par, o algunos, no recuerdo si era un par solo, pero un par de sus platos hubieran acabado siendo platos tradicionales. Entonces, claro, es una profundidad histórica pues, que recorre la vida profesional de Arzac, pero que no va mucho más allá, ¿no? Pero el sentirse orgulloso de que un par de sus creaciones se hubiese convertido en platos tradicionales, creo que se refería al pastel de cabracho y algún otro, pues es interesante ver cómo esas adaptaciones de la tradición pues marcan un poco el tiempo indefinido en el cual esa tradición se mueve, ¿no? De todas maneras, necesitamos tiempo y necesitamos una conciencia colectiva que nos asegure que esa tradición realmente está respondiendo a las necesidades sociales que le estamos haciendo responder, con lo cual, difíciles. Por otro lado, esas tradiciones son inmutables. Pues aquí solo tenemos que ir al libro de Hobsbawm y Ranger, ¿no? Que es del año 83, si no recuerdo mal, que se titula La invención de la tradición, ¿no? Con lo cual, desde aquí, los autores lo que hacen es repasar toda una serie de tradiciones que vivimos pues día a día, mes a mes, año a año, y lo que hacen es buscar sus orígenes, y lo que encuentran es que la mayor parte
no tienen una gran profundidad histórica, las más antiguas que empiezan a encontrar son de finales del siglo XIX y ven que sobre todo las más antiguas se han ido transformando terriblemente de manera que una persona que en el siglo XIX las hubiera recreado no entendería lo que estamos haciendo hoy en día. Con lo cual son inmutables, vemos que no, de todas maneras esa percepción de inmutabilidad sí que pertenece a lo que sería la noción misma de tradición. Sobre todo cuando esa tradición la enlazamos con el concepto de patrimonio, ¿no? El concepto de patrimonio tiene unas relaciones muy grandes con la tradición porque el patrimonio finalmente reconoce aquello que es material o inmaterial, pero con una cierta base tradicional, ¿no? Y desde aquí el patrimonio tiene una función también de protección de ese pasado, de esa tradición, de esos elementos que consideramos como patrimoniales y que, por lo tanto, además también son importantes para nuestra identidad y también tenemos la obligación de legarlas a las generaciones futuras, ¿no? Ese elemento entre tradición y patrimonio obliga también a la conservación de esa tradición y la conservación aquí también es un elemento importante que entra en juego, ¿no? Claro, aquí tenemos diferentes puntos en los que además la alimentación y las cocinas, ¿no? son ejemplo paradigmático de ellos. La cocina tradicional, ¿no? ¿Qué es la cocina tradicional? ¿Qué es un plato tradicional? ¿Cómo recreamos un plato tradicional, ¿no? La esencia de ese plato tradicional de la abuela, el que cocinaba la abuela, hoy en día seguramente no la podemos repetir. Exactamente igual, el plato no va a saber igual, no lo vamos a cocinar igual, no tenemos los mismos medios, pues la abuela igual cocinaba en una cocina económica, nosotros tenemos una inducción, no vamos a tener exactamente los mismos ingredientes, hemos cambiado de gustos, no nos gustan exactamente las mismas texturas posiblemente, le añadiremos o cambiaremos elementos, reduciremos algunas cosas, igual algunas cosas hoy en día son excesivamente grasas. Hemos eliminado ya alimentos o elementos que han perdido el sentido en nuestras cocinas, ¿no? Que antes pues, tenían una mayor utilización, hoy en día igual pues, ya los vemos de manera diferente, ¿no? Un caso concreto podría ser el del conejo, no me voy a extender tampoco mucho en esto, pero el conejo era una carne absolutamente consumida en este país hasta hace poco, pero vemos que en las últimas décadas lo que ha hecho es una caída tremenda de un tropecientos mil%, que no me hagáis decir cuánto es porque no me acuerdo, pero que ven cómo la carne de conejo se ha dejado de consumir, casi no se consume ya hoy en día. Y es porque además el conejo ha ido cambiando de estatus, ha pasado de alimento a pues una mascota, ¿no? Es un bicho monín que ha ido cambiando de estatuto y además las mascotas no se comen, con lo cual vemos que los alimentos también ahí cambian de estatus y hacen que pues, aquello que fue tradicional en su día o que formaba parte de algo tradicional hoy en día ya no lo consideramos igual, ¿no? Todo este tipo de cosas varía. Y hoy en día podemos hablar también, pues, hombre, uno cuando piensa en un plato tradicional piensa en aquellas cosas hechas con cuidado, a mano y tal. Hoy podríamos hablar también de la tradición Thermomix, ¿no? Porque, bueno, pues buena parte de platos tradicionales, especialmente en los restaurantes y demás, pero no solo, en casa también hacemos los platos tradicionales con la Thermomix, que nos ayuda mucho, ¿no? ¿Eso entraría a formar parte de lo tradicional? Bueno, pues pensémoslo. La cosa es que el tiempo evocado por la tradición nos lleva posiblemente bastante más allá de la memoria y pertenece al pasado y viene a justificar el presente. Incluso desde ahí también es importante que vaya a formar parte del futuro, ¿no? Hemos visto el tema de la paella con Jamie Oliver, ¿no? Y vemos que realmente ese tipo de cosas posiblemente nos importan. Hoy en día igual aquí no le importaba a tanta gente tanto, pero igual hay mucha gente que sí que le importa mucho. Y eso es porque todas esas tradiciones, como he dicho al inicio, forman un poco parte de nuestras identidades y con nuestras identidades no se juega en demasía, ¿no? Forman parte no solo de nuestras identidades, sino de nuestros recuerdos de infancia, de esos platos tótem, ¿no? que siempre tenemos en la cabeza y que hacen que las cosas tengan que ser como tienen que ser, porque si no se desvirtúan, ¿no? En el caso del chorizo, en la paella, claro, pues la discusión estaba como muy abierta
no quiero meterme tampoco en muchos jardines, porque es un tema delicado para mucha gente, pero sí que es verdad que la cosa no es por qué la paella de Jamie Oliver lleva chorizo y por qué muchas paellas a principios de siglo llevaban chorizo, ¿no? Pues si vamos a buscar el libro de la cocina antigua y moderna de la condesa de Pardo Bazán, la paella lleva chorizo, la marquesa la de Paravere también incluye chorizo en ese caso, ¿no? La de Pardo Bazán incluye muchísimas otras cosas que hoy en día igual nos haríamos cruces, pero de todas maneras la cosa no sería la pregunta ¿por qué la paella entonces llevaba chorizo?, sino ¿por qué es tan importante que hoy esa paella no lleve chorizo? ¿Y por qué hemos transformado toda esa receta en una cosa que más o menos reconocemos hoy, que lucha por establecerse de manera relativamente asentada? Y desde ahí, ¿por qué eso es tan importante para nosotros? ¿Por qué es importante que una paella lleve o no chorizo? Estoy en rojo ya, ¿no? Eso implica que tengo que ir. La otra cosa que quería poner es la tortilla, ¿no? Hoy en día tenemos la gran discusión, una discusión nacional de si la tortilla tiene que llevar cebolla o no. En este sentido, claro, posiblemente el caso de la tortilla sea bastante paradigmático, porque yo creo que es posiblemente el único plato, igual me equivoco, que seguro que hay más, pero el único plato así como muy famoso que pueda resultar de lo que podemos llamar cocina española. La cocina española en sí no existe, porque las cocinas regionales y territoriales son tan fuertes que han dejado mucho su impronta. Incluso en la paella, pues lo que se reivindica es la paella valenciana, esa paella territorial muy delimitada con ese territorio. Pero en el caso de la tortilla de patata no está tan claro. Creo que las últimas investigaciones la habían situado en el principios del siglo XIX y demás en Navarra, pero las investigaciones de López Linaje del CSIC había avanzado unas cuantas décadas esa fecha, la situaba a finales del siglo XVIII en Villanueva de la Serena, en Extremadura. Claro, lo importante aquí es que en aquel momento, cuando nace esa tortilla, esa tortilla de patatas, lo que se estaba buscando no era hacer una tortilla de patatas, ni siquiera una receta nueva, sino que se estaba buscando hacer pan. Se estaba intentando lograr un alimento contra el hambre, contra la hambruna, que en época de escasez de un alimento esencial como era el pan pudiera sustituirlo de alguna manera. Claro, evidentemente no es esa la funcionalidad que la tortilla de patatas tiene hoy en día. Esos orígenes fueron otra cosa, los inicios posiblemente también, y su evolución hasta hoy ha sido otra. La cosa es... bueno, eso, que tenemos como original, ¿no? Y que tenemos como elementos que nos llevan hasta el presente, ¿no? Buena parte de los elementos originales de la paella hoy no se le ponen, o no se ponen en las paellas que utilizamos, ¿no? La rata de sequia, ¿no? La rata de agua, por ejemplo, pues es un elemento que podría considerarse como de los originales. Hoy en día, además de estar protegida y por lo tanto no se puede utilizar, comernos una rata, aunque sea de agua, pues nos da cierta cosa, ¿no? El pato, el conejo que decía, los caracoles. Bueno, la paella ha ido evolucionando. La paella que tenemos todos en la cabeza, especialmente la gente de fuera, es pues esa, la paella mixta, ¿no? Esa de marisco que lo mezcla todo y que genera toda una idea de riqueza del territorio, que para eso más o menos fue creada, ligada al turismo. Pero lo bueno de esa paella es que ha sido, por artificial y creada, que digamos que ha dado la vuelta en muchos casos y es la que se ha integrado en los hogares de mucha gente, ¿no? Con lo cual, esa transformación del plato finalmente es la que ha tenido un cierto éxito y ha formado parte de la visión que desde determinados ámbitos se ha lanzado al exterior de la paella, ¿no? Por lo tanto, tampoco es tan extraño que Jamie Oliver incluya el chorizo, porque finalmente, como dijimos en alguna ocasión, la paella es un poco como un plato camaleón. Vale, voy. Es un plato que acepta. Josep Piera, en su libro del Llibre Daurat, ¿no? de la historia de la paella, dice,
recuerda cuando era joven, ¿no? A principios de los años 50, cuando salía con su padre al campo y demás, y comían la paella con lo que cazaban, ¿no? Con lo que había en el territorio, y todas las paellas eran diferentes, ¿no? Pues es un poco ese plato camaleón que con una base de arroz acepta muchísimas cosas, ¿no? Lo acepta la paella, otra cosa es que lo aceptemos nosotros, en tanto que usuarios, pero la diferencia es importante también en esto. Y finalmente, por no extenderme ya, porque estamos yendo hacia el final, lo importante aquí es determinados elementos que nos llevan hacia esa tradición. La tradición, como decía, se construye social y culturalmente, y por lo tanto varía con nosotros. Nuestra sociedad varía, nosotros variamos, y esas tradiciones se van moviendo con el tiempo. Es compleja y es escurridiza. Es una selección consciente y constante de determinados elementos y no de otros de la cultura, como decía. Forma parte de las identidades, y esto la hace esencialista y lo complica todo, necesita tiempo y necesita espacio, pero ambos son relativos y ambos se utilizan de esta manera relativa en función de determinados intereses y determinados momentos. Y finalmente, pues tiene una función social y convivial, y que, bueno, pues sobre todo es importante porque contribuye a cohesionarnos, contribuye a formar parte de esa idea que tenemos de la sociedad, y por lo tanto nos ayuda a vivir en común. La idea en relación con estas tradiciones, con estas ideas fijadas que tenemos, no es cómo fueron en el inicio, sino cómo son ahora y por qué las reivindicamos de una manera determinada. Y justamente por eso tenemos esos miedos a perder la tradición, ese miedo a perder, aunque sea la idea que tenemos de la tradición, y es principalmente porque es un elemento cohesionador de la cultura y que, por lo tanto, además a todos nosotros nos cohesiona como grupo. De ahí la importancia de la tradición. Y también de ahí la importancia que la alimentación tiene en toda esa construcción de la tradición. Y me he pasado, pero lo siento. Muchísimas gracias. Gracias.